Hola chicas, bueno pues en la clase de hoy, de este lunes, nos tocaba ver el tema 9. He preparado un test que contiene mezcla de preguntas del tema de la semana pasada, del 8, y como me pediste María José, he metido preguntillas de informática también. Y luego empezamos, porque este tema 9 lo vamos a ver en varios bloques, empezamos haciendo también un test de este primer bloque del tema 9, ¿vale? Entonces, el vídeo de hoy vamos a centrarnos en la primera parte del tema 9, que es la vigilancia y custodia de los centros educativos. ¿Qué tareas tiene que realizar el conserje en esos centros educativos? ¿Vale? Entonces, empezamos por las funciones, me dice el tema, funciones de vigilancia y custodia en centros educativos, y lo divide, lo desglosa en tres apartados diferentes. La primera, en cuanto a las llaves del centro, y aquí vamos a ver pues qué llaves vamos a tener, qué llaves no van a estar en nuestro poder, cuándo vamos a estar exentos de responsabilidad si ocurre algo, ¿vale? El segundo punto me dicen las actuaciones que de forma diaria tenemos que realizar, y se ven dos pequeños incisos de una actuación que se tiene que realizar de forma semanal y que tenemos que hacer cuando sea el último día antes de irnos de vacaciones. Y el tercer punto que me habla de la puesta en marcha y parada de instalaciones. Vamos, aquí se centra única y exclusivamente en lo que es la conexión y desconexión de la alarma, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar con el punto 1, que es con la gestión de las llaves, y lo primero que yo me preguntaría, si yo tuviera que prepararme este tema, es ¿qué llaves vamos a conservar en nuestro poder? Y la respuesta es todas las llaves de los distintos edificios del centro. ¿Vale? Todas las llaves de los distintos edificios del centro educativo tienen que estar en poder del conserje. ¿Qué es lo que debe abrir y qué es lo que debe cerrar el conserje? Y me dice que tiene que abrir todas las puertas principales, tanto los vallados exteriores como los edificios escolares. Imaginaros un centro escolar en el que haya varios edificios, por ejemplo, el edificio de infantil y el edificio de primaria, y estos dos edificios estén rodeados por una valla exterior, ¿vale? Pues el conserje tiene que abrir tanto esa valla exterior como el acceso a esos dos edificios dentro del recinto escolar, el bloque de primaria y el bloque de infantil en este caso, ¿vale? ¿Y cuándo se debe realizar esa apertura y ese cierre de los edificios? Pues siempre dentro del horario establecido, ¿vale? Pero va a haber casos en los que tener las llaves de un edificio sabemos que supone una responsabilidad, pero va a haber varios casos en los que vamos a estar exentos de esta responsabilidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué caso no nos van a exigir responsabilidad en cuanto a mal uso de instalaciones que se haya podido realizar dentro del centro educativo? Pues nos dice, de aquellas dependencias en las que el director considere que el conserje no debe tener las llaves. Si, por ejemplo, del pabellón de deportes, el centro directivo, el equipo directivo considera que el conserje no debe tener las llaves, vale, pues si ocurre algún tipo de mal uso de esas instalaciones o de desperfecto, el conserje estaría exento de esa responsabilidad, puesto que no tiene la llave, ¿vale? Y luego cuando la dirección del centro le da copias de llave, por ejemplo, a la AMPA del colegio, a una asociación de vecinos, a una asociación deportiva, pues en ese caso en el que se han dado copias de llaves de determinados edificios o de determinadas salas del centro educativo, pues el conserje también se le exime de responsabilidad del mal uso que se le pueda dar a ese despacho o a ese edificio dentro del centro educativo, ¿vale? En esos dos casos estaríamos exentos de responsabilidad. Vale, pues esto es lo que sería en cuanto a la gestión de las llaves. Primero vamos a tener todas las llaves de los diferentes edificios del centro educativo. Repasamos todas las llaves. Si el centro educativo tiene varios edificios, pabellón deportivo, pabellón de primaria, pabellón de infantil, vamos a tener todas las llaves de todos los pabellones, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué debemos abrir y cerrar? Tanto los edificios principales como el vallado exterior. Si estos pabellones están rodeados por una valla o hay una valla que separa el módulo de infantil del resto del centro educativo,
pues tenemos que abrir y cerrar estas vallas. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Dentro del horario que se acuerde. ¿Y cuándo vamos a estar exentos de responsabilidad? Cuando los centros, la dirección de los centros educativos, por un lado, piense que no debemos tener la llave de una determinada estancia, por ejemplo, pues de jefatura de estudios, o del despacho de la directora, o de secretaría, pues ahí estamos exentos del mal uso que se le puede hacer a esa instalación. Y luego, por otro lado, vamos a estar exentos de responsabilidad cuando de una determinada área del centro educativo, por ejemplo el pabellón de deporte, se le dé copia de la llave tanto a AMPAs como a asociaciones de vecinos, como a asociaciones deportivas, como a juntas de vecinos, ¿vale? Pues ahí ya al tener otras personas la copia de la llave también estamos exentos, ¿vale? Pues eso sería el apartado 1 del tema, la gestión de las llaves. Ahora vamos a ver esas actuaciones diarias que como conserje tenemos que realizar dentro de los edificios del centro educativo, ¿vale? Voy a ir leyendo, yo me he hecho un esquema para que no se me olvide ninguna, voy a ir leyendo un poquillo la esquemilla y comentando algunos de los puntos más importantes, pero ya veréis que es bastante sencillico, ¿vale? Venga, actuaciones diarias, y me dice: comprobad que las puertas no presentan un peligro, porque están oxidadas, porque tienen un cristal roto, porque la bisagra está rota, ¿vale? Que no existen elementos extraños en patios que puedan ocasionar lesiones. Pues que no haya tornillos, por ejemplo. El otro día en el patio del centro donde estudia mi hija, pues había un tornillo pues, que se había caído haciendo una reparación. Pues hay que ver que no hayan caído cristales, que no haya tornillos, que no haya ningún objeto de metal que se puedan dañar los niños, que no haya objetos que por el viento, por alguna obra que se haya hecho, por alguna reparación que haya podido quedar olvidada, pues se queden en esos patios donde van a estar los niños. Que la alarma funciona correctamente. Y para comprobar el funcionamiento de la alarma nos hace hincapié en el tema en el que hay que comprobar la batería y los sensores, tanto los sensores de la alarma como la batería, ¿vale? Que las rejas de las puertas y ventanas no han sido forzadas. Vale, pues no es la primera vez que intentan entrar en un centro escolar y fuerzan la reja de entrada o fuerzan la reja de entrada al comedor, pues todo eso hay que comprobar que se encuentre en buen estado. Que no existen ventanas abiertas o cristales rotos en las ventanas, tanto de las aulas como de los despachos, como de otras dependencias, dentro del centro educativo siempre, ¿vale? Que el alumbrado funciona, tanto el alumbrado exterior como el alumbrado interior del edificio. Timbres y pulsadores de cerraduras eléctricas funcionan correctamente. Hay que comprobar los timbres, hay que comprobar los sensores estos eléctricos para abrir una puerta, grifos y cisternas que no goteen, que no tengan pérdidas, y la calefacción, ¿vale? Entonces, repaso, ¿qué vamos a comprobar diariamente? Puertas, que no existan materiales peligrosos en los patios, que la alarma funcione correctamente, las rejas, que las ventanas estén bien, que el alumbrado funcione, que los timbres y pulsadores funcionen, que los grifos y cisternas no goteen y que la calefacción funcione correctamente, ¿vale? Esa pregunta la vi en un práctico que preguntaron que cuándo había que comprobar que la calefacción funcionara correctamente, ¿vale? Pues sabemos que eso se hace a diario. ¿Qué debemos comprobar? Si es el último día antes de irnos de vacaciones. Si es el último día antes de irnos de vacaciones, hay que realizar unas actividades un poco especiales, puesto que el centro va a estar cerrado si es vacaciones de Semana Santa o Navidad, una semana, pero si son vacaciones de verano, pues va a estar cerrado 2 o incluso 3 meses. ¿Vale? Y me dice, pues lo más importante, comprobar que los grifos de los aseos están cerrados y que las luces están apagadas. Pero ojo, porque me dice el tema que incluso debe apagarse la alarma. Y eso es muy importante a efectos de tipo T, que cuando nos vamos de vacaciones incluso debe apagarse la alarma. Luego hay que cerrar las llaves de paso, aunque hayamos comprobado que todos los grifos están cerrados, hay que cerrar la llave de paso por si se produce una rotura, y hay que cerrar también o hay que cortar el fluido eléctrico, ¿vale? Lógicamente, si cortamos el fluido eléctrico, pues la alarma no tiene sentido que esté conectada porque no va a sonar, la alarma está conectada a la corriente.
¿vale? Y luego, ¿qué se revisa de forma semanal? Esto era con respecto al último día antes de irnos de vacaciones. Corte de agua, corte de suministro electrónico, desconexión de alarma. Y semanalmente, ¿qué vamos a revisar? Pues semanalmente lo que revisará el conserje serán los extintores. A efectos prácticos, pues imagino que el conserje, pues hay empresas que se dedican a hacer este tipo de mantenimiento de extintores, pero a efectos teóricos, para el tipo test vuestro, para casos prácticos que os puedan poner, la revisión de los extintores la hace el conserje de forma semanal, ¿vale? Ya sabéis que a veces la teoría no concuerda muy bien con las cosas que hacemos en la práctica. Y en la práctica pues son empresas especializadas en extintores las que vienen a hacer revisiones, pero el conserje de forma teórica para el tipo T y para los casos prácticos de forma semanal hará la revisión de los extintores, ¿vale? Ahora, ¿qué debe hacer el conserje? Esto sí que es súper importante para los casos prácticos. ¿Qué debe hacer el conserje si durante esa revisión encuentra imperfectos, o encuentra desperfectos, o encuentra una reja que ha sido forzada? Pues si debe ponerlo inmediatamente en conocimiento de la dirección del centro. Y será la dirección del centro, si la rotura es que se ha forzado una puerta o que se ha intentado entrar en el edificio, pues lo pondrá directamente la dirección del centro en conocimiento de o bien la comisaría de policía más cercana o la Guardia Civil, ¿vale? Luego en los tipos test nos dicen quién llamará a la policía o Guardia Civil si una puerta del centro educativo ha sido forzada. No la llama el conserje. El conserje lo pone en conocimiento del director del centro educativo, pero es el centro educativo el que realiza la llamada, no el conserje directamente, ¿vale? ¿Qué hará el conserje siempre cuando termine la ronda? ¿Haya encontrado desperfectos o no haya encontrado desperfectos? Pues hará un acta o un parte de incidencia en el que explique qué es lo que ha revisado y cómo se lo ha encontrado, ¿vale? Otras actuaciones que tiene que realizar el conserje. Pues vamos a pasar, que es otro listado, son 4 muy sencillicas. Vamos a pasar siguiendo el esquema, las vamos a leer. Vosotros no tenéis mi esquema, pero viene todo en el tema 9 y yo sigo el orden del tema 9, ¿vale? Mari, sé que me vas a decir que no tienes el tema, luego te lo paso por correo. Venga, otras actuaciones que tenga que hacer el conserje, aparte de todas las que acabamos de ver. Pues durante las horas de clase tiene que vigilar los pasillos, aseos y patios. Pasillos, aseos y patios durante las horas de clase. Cuando en las horas de clase sí que tiene que vigilar pasillos, aseos y patios, ¿vale? Recepción de visitas de los padres. La recepción de visitas de los padres, si yo me dirijo al centro educativo, me recibe el conserje y me acompaña o bien al despacho del director o de dirección, o bien a jefatura de estudio o bien a secretaría, ¿vale? Me acompaña a una de esas tres dependencias: dirección, jefatura de estudio o secretaría. Y luego informar al director del uso indebido de las instalaciones por parte de alumnos. Si ve alumnos haciendo X cosas que no están bien dentro de las instalaciones del centro, el conserje se dirige a dirección y lo pone en conocimiento. Pues cuando ha salido este grupo a hacer educación física, han hecho esta trastada en el pabellón, o en el patio he visto a los niños haciendo tal cosa, ¿vale? Sobre todo por beneficio de los niños, porque si de esas actividades que han hecho sin tener que hacerlas surge algún desperfecto, se rompe algún cristal que pueda luego dañar a los niños cuando estén jugando en el patio, o el siguiente grupo que vaya a hacer educación física, pues el centro debe estar informado para que se haga la reparación, ¿vale? Y luego tiene que colaborar en la entrada y salida de escolares. Pues por ejemplo en el centro de mi hija, cuando llega la hora de hacer la salida o entrada de los niños, a las 9 de la mañana o a las 2 del mediodía, pues el conserje es el que abre la puerta, abre todas las rejas para que los padres podamos acceder y ayuda un poco en que la gente no se agolpe y que un poco esa entrada y salida de los niños. ¿Vale? Esto sería la parte 2. Las tareas, la parte 2 de esta parte de vigilancia del centro educativo, las tareas que diariamente
tiene que realizar el conserje, ¿vale? Punto 1, la gestión de llaves. Punto 2, las tareas que diariamente va a realizar el conserje. Y el punto 3, que hemos dicho que era la conexión y desconexión de la alarma. La conexión y desconexión de la alarma, bueno, aquí divide entre dos tipos de alarma. Nos dice que hay dos tipos de alarmas, las que hacen la conexión o desconexión a través de una llave y las que van por teclado. Entonces, lo que nos viene a decir el tema es que si utilizamos una alarma que se active o desactive con una llave, pues que si perdemos la llave, pues que ya no tiene sentido tener la alarma, pero que es mucho más efectivo tener una alarma de teclado de estas que tengan un código de seguridad. Pero claro, el responsable del código de seguridad tiene que ser responsable de no decírselo a otras personas, ¿vale? Lo leemos, le echamos un vistacico a este apartado dentro del tema, que también son 2 párrafos, que es muy sencillico y solamente nos habla de eso, ¿vale? De la alarma con llave o la alarma con teclado. Pues nada, chicas, esta ha sido la primera parte del tema 9. Voy a seguir haciendo el test. Ahora lo mandaré para que lo tengáis junto con la explicación. Y nada, que os animo a que sigáis trabajando, aunque por circunstancias excepcionales pues tengamos que hacer las clases así, pero el tiempo pasa igualmente, la oposición se va a hacer igualmente y tenemos que estar preparadas. Así que en esos raticos que no sabemos lo que hacer o que estamos muy aburridos, pues nos vemos el vídeo y vamos haciendo preguntas tipo test. Un saludo.